Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Tenemos ya a Ernesto, nuestro primer invitado. Sí, tal como habíamos anunciado, vamos a conversar con Jorge Nieto. Él ha sido ministro de Cultura, ministro de Defensa con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él ha dado pocas entrevistas, ahora primera vez que conversa con IDL Radio después de un buen tiempo, después de venir mucho. Está en camino por el tráfico, pero vamos a ir conversando con un enlace telefónico y después ya en cabina. Buenos días, señor Nieto, muchas gracias por contestarnos el teléfono. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días, Glatzer. ¿Qué tal? Qué gusto saludar. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que es la noticia que ha salido en casi todos los medios de comunicación. ¿Usted opina que el actual fiscal de la Nación, Chávarri, debería renunciar? Mire, esa situación ya se torna cada vez más insostenible por la actitud que ha mostrado públicamente. Él parece no tener trazas de pensar siquiera en la idea, pero creo que deberían pensar en su institución y en general en la gestión de crisis del país. Eso es insostenible ya. Y si él no lo hace, ¿qué le aconseja al Congreso? El Congreso debería tomar medidas. Bueno, el Congreso tiene también ahí un procedimiento que hacer, porque dado que quien inmediatamente debería hacerlo sería la Asamblea de Fiscales. En ausencia de ella o sin esa voluntad allí, por las razones que parecen obvias a partir de escuchar los audios que han salido publicados y que siguen saliendo, debería actuar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no existe. Entonces la otra ruta es la del Congreso. Ahora, como vemos, pues hasta ahora vemos una morosidad que en otros casos no han tenido. Claro. Ahora, algo que del pasado que falta preguntarle un poco en esta entrevista que mencioné con Ávila Huertas, usted explicó bien que su renuncia fue provocada no por el indulto humanitario, sino por la forma como había sido dado el indulto, que no era el momento. Pero mi pregunta, yo creo que eso quedó aclarado, era, pero en la parte de Odebrecht, ¿cuál fue su posición frente a lo que se descubrió en relación a Pedro Pablo Kuczynski y todo el tema de Odebrecht, ¿no? Las consultorías, las relaciones que habían tenido su empresa con Odebrecht? ¿Ahí también estaba en falta Pedro Pablo Kuczynski o no? Lo dije públicamente, había zonas para mí grises, pero había un procedimiento que seguir y la justicia tenía que actuar. El presidente estaba dispuesto, lo ha estado siempre, el presidente Kuczynski en su momento, a enfrentar las situaciones que tuviera que enfrentar ante quien tuviera que enfrentarlas. Pero como en su momento lo dije públicamente, había que respetar un debido proceso y darle las garantías de un juzgamiento imparcial. Claro, porque lo que pasa... ¿Aló? Se cortó. Sí, hemos tenido una dificultad, creo que con la comunicación. Estamos conversando con Jorge Nieto. Él está viniendo hacia los estudios. El problema del tráfico siempre a esta hora es realmente complicado, pero va a llegar seguramente para poder seguir conversando con él. Vamos a tratar de recuperar la comunicación y había adelantado ya un punto de vista no solo sobre lo que hay que hacer en el caso del fiscal de la Nación, donde tiene una claridad en decir que es el Congreso el que tiene que hacer, pero también en anotar que parecería que esa modorra del Congreso en estos temas no se asemeja mínimamente a la celeridad con la cual pues ha actuado en otros casos. Imagino, intuyo, está hablando de los casos, entre otros, de Kenji Fujimori, ¿no?, que muy rápidamente tomaron la decisión de sacarlo del Parlamento de la República. Hemos recuperado la comunicación con Jorge Nieto. ¿Aló, señor Nieto, sí? Sí, Ernesto, no sé dónde me quedé hablando como loquito. Disculpa, mil disculpas. Yo le decía... No, es el sistema. Ya para pasar a temas del presente, pero sí quería sobre esta parte, ¿cuál había sido su posición sobre el Odebrecht? Porque en realidad sí hubo ministros que renunciaron por el tema de Odebrecht, es decir, claro, garantía del debido proceso, pero consideraban que ya con lo que se sabía no se podía seguir trabajando en un gabinete con Pedro Pablo Kuczynski, otros no, pero en el caso de usted entonces solamente fue por el tema del indulto, pero no por el tema de Odebrecht. O sea, eso tenía que ser procesado, Ernesto. Hay un sistema, se supone, en donde las personas a las cuales se ciernen sospechas o acusaciones tienen que ser probadas.
De lo contrario, estamos bajo la ley de la selva. Y en su momento lo que yo escuché fue precisamente eso, que el presidente tenía, y lo dije yo, tenía derecho a defenderse y a ser acusado y seguir un procedimiento debido, y no el empujoneo con el cual se pretendió hacer el primer intento de vacancia. Un empujoneo y una premura que hoy no observo yo para combatir la corrupción. En el Congreso, pero en el Ejecutivo, pongamos en el caso del referéndum, ¿le parece que ha sido una buena salida? ¿Va a prosperar? ¿Cuál es su opinión sobre lo del referéndum? Primero, en términos de cómo fue una jugada que no estaba prevista, que no se pensó que le iba a sacar el presidente Vizcarra, la saca, y ahora la discusión es si va o no va. Él dice va de todas maneras porque la quiere la población, y otros están enfriando el asunto. ¿Cómo la ve? Bueno, yo creo que ha sido una buena iniciativa, y el presidente ha sorprendido a tirios y troyanos. Ha tomado una decisión que nadie esperaba, y menos después de 3 meses de gobierno en el cual la acusación o la interpretación más fidedigna de los 3 meses de su gobierno era de un gobierno ausente, timorato. Yo creo que con esta iniciativa él pretende desbloquear una situación, recuperar la iniciativa política y sintonizar con la población que está harta de la corrupción. De modo que como iniciativa política es buena. Ahora, tiene que ser llevada adelante, ¿no? Porque hay 2 temas que han estado planteados: la reforma de la justicia y la reforma política, y sobre eso se han hecho propuestas. Creo que están bastante mejor trabajadas las propuestas sobre la reforma de la justicia que sobre la reforma política, que es un tema muy especializado y que requiere un diseño integral, como la propia reforma de la justicia. Lo que pasa es que allí ha habido un trabajo del propio Poder Judicial y de distintos actores que están concernidos directamente por su actividad profesional con el tema de la justicia, mucho más avanzado. Creo que las propuestas que están referidas a la reforma política ni son las mejores, ni son parte de un corpus integral, que es lo que debería tener una verdadera reforma política. Sí. Señor Jorge Nieto, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola, gracias. Lo escuchaba con atención y quería aprovechar, digamos, en esta lógica que conversaba con Ernesto de pasado presente, lo siguiente. Usted ha dicho, y con razón, y coincido con esa apreciación, de que el presidente ha ganado iniciativa y ha sintonizado con estas acciones que tiene que sostener en el tiempo, obviamente, de tener iniciativa política y de legitimar su punto de vista con el sentir de la población. Le pregunto por qué Pedro Pablo Kuczynski ni recuperó la iniciativa política ni sintonizó con la gente. Digo, teniendo un origen democrático, habiendo sido él elegido como presidente, porque Vizcarra era además su vicepresidente. ¿Qué cosa es lo que faltó? ¿Fue solo el contexto? ¿Fue iniciativa? ¿Fue carácter? ¿Fue su manera de ser? Porque de repente hubiera estado en otro momento. Bueno, yo pienso que es un asunto de una, digamos, no tuvimos la comprensión completa de la situación. Entonces eso hizo que no tuviéramos las acciones debidas. En algún momento, sobre todo lo mencionó en una entrevista reciente Mávila Huerta, en El Niño Costero nosotros tuvimos una manera de reaccionar que sintonizó directamente con la necesidad del momento y de la agenda. La naturaleza nos puso la agenda, como dije en aquella oportunidad, y así fue. Y usted tuvo a todo el gobierno desplegado en todas las áreas complicadas del país, asistiendo, atendiendo, estando, organizando, desarrollando, haciendo, comunicando. Pero eso no se supo sostener en las partes más políticas, digamos, del trabajo de nuestro gobierno. Entonces, yo creo que la explicación es esa: no hubo una comprensión adecuada en términos de la política específica que debíamos desarrollar. Ahora, ¿cuáles son los márgenes desde una perspectiva política, claramente, que tiene el presidente Vizcarra para moverse en uno y otro lado? Claro, ya planteó lo del referéndum, ayer o antes de ayer, mejor dicho, planteó, por ejemplo, que el Congreso acelere las investigaciones para ver si saca o no al fiscal de la Nación. Ayer ya habló de adelanto o de sueldos que van a ir subiendo con el transcurrir de los años para los maestros y profesores. Es decir, ¿cuál es el límite? O sea, ¿en
qué límite se tiene que mover, porque el otro también es generar una sobreexpectativa que después no pueda cumplir y puede terminar generando una frustración mayor que no solo va a ir contra él, sino contra el proceso que él está promoviendo. Los límites los marca la acción política. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es llevar adelante en toda su fuerza y vigor la lucha contra la corrupción, y hay distintos tipos de iniciativas que se pueden tomar en ese sentido. Y yo creo que el presidente está obligado a seguir en el camino que él ha abierto. Eso es lo que le demanda a la sociedad. Y usted ve que tiene con qué, en el sentido de, claro, hasta antes del 28 de julio, de lo que se hablaba era de un presidente más bien que había optado por un relacionamiento con el Congreso, diría yo, de contemplación hasta de sumisión, decíamos algunos, pero reaccionó el 28 de julio. Pero eso le da, o qué más, qué otros pasos dar para hacer que esto se sostenga en el tiempo. Bueno, lo primero es operar lo que haya que operar en el Congreso, porque tienen su bancada, la bancada del gobierno, tiene con la cual han tenido una relación un poco tortuosa, pero parece que ahora fluye mejor. Tienen que orientar el trabajo de su accionar parlamentario para resolver todo el tema de las leyes, de las propuestas que tienen que ser votadas, de la formulación de eso, de modo que sintonicen con la mayoría de la población. 90%, más del 90% está de acuerdo en la lucha contra la corrupción. Eso tiene que ser transformado en acción política. ¿Cuáles son las formas específicas? Eso tiene que ser resuelto en una mesa de trabajo con todos los elementos sobre la mesa. Ajá. Pero que tiene margen de acción, por supuesto que tiene margen de acción. Sí, claro, porque digamos, el otro asunto es, yo digo, si es que al discurso del presidente del 28 de julio o a su planteamiento del referéndum se le quitara el tema de la no reelección de congresistas, yo no sé si hubiera tenido tanta acogida. Yo creo que lo que hay es un desprestigio de la política en general, y al haber puesto ese tema, que es de todo lo que ha planteado el más discutible, es que ha enganchado. El asunto es cuánto más le tienes que dar a la gente lo que quiere, desde una perspectiva también que la gente quiere pues cambios sustantivos. Y a la gente ahorita le proponen meter preso a todos los congresistas, la gente va a votar 80 o 95% a favor. Es decir, ¿cómo manejar eso también? Pero por eso mismo le digo que el tema fundamental está en la naturaleza de las propuestas. Ajá. Yo estoy completamente alejado de una especie de indignación improductiva que yo veo es que es una de las tendencias en nuestro debate público. Nos rasgamos las vestiduras, ponemos el grito en el cielo, estamos muy indignados, pero 18 años después volvemos a estar casi en la misma situación. Y es necesario transformar esa indignación en propuestas políticas, en medidas de reforma que realmente vayan, como usted dice, Glatzer, al fondo del asunto. De acuerdo. Y creo que hay las condiciones y el conocimiento como para poder formularlas de esa manera. Sí, señor Jorge Nieto, vamos a ir a una pausa breve, porque ya usted está llegando a la radio mientras ingresa a nuestros estudios, y retomamos la conversación y aquí con su presencia. Así que le pido, por favor, vayamos a una pausa, regresamos un ratito, estamos hablando con Jorge Nieto y continuamos esto en un instante, ya volvemos. 7:55 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estábamos conversando con Jorge Nieto, que ustedes saben ha sido ministro de Cultura, ha sido ministro de Defensa, pudo haber sido primer ministro también, hasta donde se voceaba por esos tiempos. De pronto hubiera corrido una suerte distinta en el gobierno de Kuczynski, pero además es analista político, digamos, sigue mucho la política, no desde ministro, antes también, y es bueno ahora, después de que se ha tomado un tiempo para mirar con distancia lo que está pasando, conversar con él sobre algunos incidentes políticos que realmente terminan siendo novedad o novedosos en un escenario donde estamos acostumbrados a una relación distinta. Bueno, le tenemos nuestros saludos, señor Nieto, gracias por venir. Muy bien en la bajada de peso, gracias. No, muchas gracias. Envidio. Bueno, estábamos conversando sobre los límites en los que se mueve el presidente, es decir, pero usted decía que hay inevitablemente, porque así tiene que ser, que transitar por el Congreso también. De hecho, la iniciativa del referéndum pasa por el Congreso de la República. Pero ¿cómo jugar ahí? Porque ahí hay otra cosa que parecería Vizcarra ha visto en perspectiva. Una, tener ya no solo una, sino dos cartas. Una del referéndum, es como si el Congreso, si no se alinea con eso, miren, la gente está indignada. Pero segunda, también pregunta, ¿es la cuestión de confianza si eso no le sale? En el sentido de
y ahí hice la vía más de cara a la gente, ahora hago la más directa que me compete como ejecutivo por usarla, ¿no? Las rutas que se le abren al presidente son todas las que están establecidas en la Constitución, todas. Y es muy importante que se siga esos procedimientos, todos, y que efectivamente la forma en la que la Constitución establece que se convoca un referéndum es a través del Congreso y aprobación de determinadas leyes. En fin, ustedes conocen mejor que yo esos términos, de modo que en ese abanico de posibilidades el presidente ha abierto mucho margen de juego. Eso es un hecho real. Se ha dado mucha amplitud de acción. Y yo comentaba alguna vez, no soy infidente, que la dinámica nuestra, la del gobierno de Pedro Pablo con el Congreso en su momento, era más o menos la siguiente. Cada vez que el gobierno apelaba a la gente, a la sociedad, por una causa justa, la sociedad se galvanizaba, y un gobierno que era estructuralmente débil se convertía en un gobierno fuerte. Y al mismo tiempo, cada vez que el Congreso quería hacer exactamente lo que le salía de su propio ímpetu político, tenía una mayoría poderosa que al confrontarse con la sociedad se convertía en un gobierno, en un parlamento débil. Y los hechos han venido demostrando que esta es la lógica de esta situación política que nosotros decidimos con nuestro voto en el 2016. Es decir, si no fuera así, uno no explicaría por qué el comportamiento del Congreso lo ha llevado al 1.5% de aprobación, es decir, en el margen de error. Sí, pues. La sociedad de alguna manera ha percibido que ha habido una actitud no productiva, no constructiva del Congreso, y que al mismo tiempo ha habido una política muy tomada por cubrir situaciones, intereses, muchas veces hasta delitos, ¿no? Se acaban de animar ya finalmente a poner a uno de los 3 congresistas que están sancionados por el juez en situación complicada, en no pagarle su sueldo, en quitarle no sé si el fuero, pero para que vaya ya, digamos, a cumplir sus obligaciones. Su oficina, digamos. Faltan 2. Faltan 2. Y la población percibe esto. Lo estamos viendo. El caso de la señora que no tiene compañeros de clase, ni tiene maestros, ni tiene escuela, pero tiene probadamente un cheque de 10,000 soles para que existan maestros, escuela y compañeros. La población no es tonta. No es tonta. Entonces, estas cosas son parte de la dinámica que ha venido ocurriendo en el país. Pero usando el mismo término, entonces sí, tonto es el fujimorismo, que no se da cuenta de eso y sigue actuando de la misma manera. ¿Por qué es el fujimorismo? No digo, la gente no es tonta que se da cuenta de que esto pasa, pero el fujimorismo insiste en esa lógica. Entonces, camino aquí está, porque no es que ha dado muestras de remediar, mitigar o evitar seguir esa ruta. Yo espero que ellos no estén atrapados en un conflicto en el cual la política es sometida a intereses, a la defensa de intereses que muchas veces no pueden ser confesados. Y por tanto, si ellos quieren de verdad recuperar algo de anuencia de la sociedad, tienen que colaborar con el presidente Vizcarra en una lucha radical contra la corrupción. Notoriamente están arrastrando los pies. Una cosa es seguir los procedimientos y otra cosa es seguir los procedimientos arrastrando los pies. Son cosas distintas. El tiempo en la política es fundamental. Porque los peros que le han puesto al referéndum, digamos, tienen una fachada legal, pero en realidad son una voluntad política de no avanzar junto al presidente, tengo la impresión. O sea, las declaraciones de los fujimoristas de los plazos, que no pueden ponernos a nosotros eso, todo, daría la impresión más que es una justificación a un genuino interés por cumplir la norma tal cual, ¿o no? Tienen que cumplir los plazos, pero que no arrastren los pies, que sean céleres, que hagan las cosas todo lo rápido que pueden hacerse. De acuerdo. Claro. Pero a ver, yo creo que hay un elemento que a veces no se contempla, en el sentido que todo el mundo dice hay que hacer la reforma del sistema de justicia porque eso, digamos, sintoniza con la indignación de la gente a partir de lo que se ha escuchado en los audios. Totalmente de acuerdo. Pero a la vez, casi todos los sectores políticos están vinculados con el tema de la corrupción en torno al caso Lavallato. Entonces tampoco es un momento donde los partidos políticos en general pueden darse el lujo de hacer cambios verdaderos en el sistema de justicia. Hay una tensión ahí, ¿no? Bueno,
Los problemas del Poder Judicial no son solo los problemas del Poder Judicial. Tú has recordado el caso de Lavallato, pero este grupo que no sé quién ha llamado los cuellos blancos del puerto son uno de los sectores, digamos, organizados, mafiosos, corruptos que están actuando, pero están los otros. Aquella corrupción que no habla de 10.000 verdecitos, sino de cientos de millones de soles, de establecer la agenda del gobierno para hacer tal y cual obra, más allá de si sean o no sean relevantes para el país. Entonces, estamos, como tú dices muy bien, en un momento muy complicado, en donde tienes dos grupos, dos corrientes ligadas a la corrupción, alguna de ellas claramente, además de la corrupción, al crimen organizado, a distintas formas de crimen organizado, y tenemos la otra, la que es más silenciosa, más elegante, ¿no?, que ocurre en salones mullidos, pero que está en Lavallato, y que la hemos visto también en toda su podredumbre. Y en medio de esas dos tenemos un pequeño grupo de gente, hombres y mujeres, que están tratando de establecer un sistema de justicia verdadero. Yo he seguido con detalle todo el tema de los audios que IDL Radio o el Reportero, no sé cómo se llama, ha publicado. Pero aquí los verdaderos héroes son la señora Sánchez Saavedra y el señor Roque Huamancóndor, fiscal ella, juez él, que deciden iniciar ese procedimiento de investigación y que lo llevan hasta el final. Y según la versión más ocurrida, que en cierto momento, cuando ven que el grupo que están investigando se ha dado cuenta de la situación, hacen lo necesario para que la investigación no se paralice. Y sería ese uno de los inicios de la publicación de los audios. No sé si la versión es cierta, no lo sé, pero ¿qué es lo importante? Y por eso la indignación de la gente tiene que ser transformada en política. Lo importante es que esa gente que está operando en el sistema de justicia, hay jueces probos, hay fiscales probos, hay gente que hace bien su trabajo, esa gente tiene que ser fortalecida. Claro. Lo justamente decíamos con Glatzer antes que por un lado están los temas de reforma de fondo, por ejemplo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, pero por otro lado está la protección, el apoyo, digamos, de los que están administrando justicia hoy, ahora, aquí, frente a la mafia organizada. Ha mencionado a la fiscal Sánchez, pero también está José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, que tiene dos procesos de investigación internos del órgano de control disciplinario. Ese también sería un golpe durísimo, ¿no es cierto?, contra la lucha contra la corrupción, ¿no? Y civilinamente algunos sectores que saben lo que hacen y que saben muy bien lo que hacen, han comenzado a soltar la especie de que tiene que ser psiquiátricamente evaluado. Es decir, como es un fiscal incómodo, debe estar loco. Sí. Como quiere llevar hasta el fin la investigación, este no está muy cuerdo, que digamos. No hace las cosas como siempre. Y justamente de lo que se trata es de que la gente que está trabajando en el Poder Judicial no haga las cosas como siempre, que las haga correctamente, que las haga bien. Y yo creo que la reforma política y la defensa de aquellos jueces y fiscales que están haciendo su trabajo están íntimamente ligadas. Claro, porque yo insisto en que haga la reflexión sobre el siguiente tema, ¿no? Es en el momento donde hay más sectores políticos y económicos que no les conviene un sistema de justicia independiente, fuerte, probo, por los casos esos que estamos hablando de Lavallato, es cuando más se habla de la reforma a raíz de los audios. Pero por eso hay que tener un cierto cuidado que no se le saque la vuelta al asunto. Y una de las primeras cosas es proteger a estos jueces y fiscales que ya están actuando, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico. Hay muchas corrupciones. Hay muchos grupos que organizadamente medran del Estado. Algunos están ligados a quienes ponen la agenda pública, por ejemplo, en materia de construcción. Otros están ligados a distintas formas de crimen y tráficos. Bueno, aquí lo principal, ¿qué cosa es? Lo principal es proteger a quienes están haciendo bien su trabajo. En un país tan carente muchas veces de figuras ejemplares para toda la sociedad, nombramos héroes a cada rato, pero Roque Huamancóndor, Sánchez Saavedra, tienen que ser defendidos. En la lista pondrías al juez, nos hemos olvidado del juez Carguancho. Yo creo que puede haber cometido errores como cualquier juez puede cometer,
pero de ahí a sacarlo de los casos que está viendo por diferentes razones legales, me parece que también sería un golpe a la lucha contra la corrupción, ¿o no? Yo creo que hay que fortalecer a todos los jueces que están haciendo bien su trabajo. Carguancho en su momento efectivamente tuvo algunas expresiones un poco exageradas, pero hizo su trabajo. Eso tiene que ser defendido. ¿Qué estaba pasando en el Callao cuando se descubre, cuando los que están seguidos descubren que están siendo seguidos? Que comienzan a hacer todos los cambios dentro para que el caso quede en manos de uno de los suyos y todo el material quede finalmente inactivo o se pierda, como en su momento se perdió los audios aquellos del caso los petroaudios, sí. Los petroaudios, ¿no es cierto? Que se perdieron, ya no existieron, sí. Se dañó la prueba. Todas esas trapacerías que hacen los corruptos que se dedican a esto 24 horas diarias, porque de eso viven, todo eso tiene que ser combatido. Y hay que fortalecer el trabajo de quienes están haciendo el esfuerzo por que impere la justicia dentro del Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy en receso, y en el Tribunal Constitucional. Eso es muy importante. No basta con nuestra indignación, tenemos que transformarla en política. A ver, una medida más, aparte de las que ha tomado el presidente. Yo he dicho que, por ejemplo, deberían revisarse las sentencias de los últimos 5 años de los jueces del Perú. No quiero atentar contra la cosa juzgada. Ya, la cosa juzgada se acabó. Una especie de comisión de la verdad, finalmente. No una comisión de la verdad, pero yo creo que sus pares, 3, 4 de ellos notables, incluso algunos probablemente ya retirados, y un grupo de jóvenes universitarios o de primeros años de abogacía, pueden perfectamente conformar un equipo que revise la calidad de las sentencias. Un político habla por sus hechos, ni siquiera por sus palabras, por sus hechos. Un juez habla por sus sentencias. Si usted lee las sentencias de los jueces, se dará cuenta quién es buen juez y quién no es buen juez. Quién no es buen juez porque es mediocre y quién no es buen juez porque es corrupto. Ahora, junto con eso, una medida que creo se podría tomar inmediatamente, pero no se ha hecho porque, claro, la reforma, para hablar del tema de justicia, vamos a hablar de la reforma política también, se ha pensado en adelante, reforma constitucional y que el CNM no sea como ha sido ahora, en adelante. El asunto es que este Consejo de la Magistratura ha elegido y ratificado a 4 de los 6 fiscales supremos. 4 de 6 en esos 2 últimos años. Ese Consejo que han votado, a 4 de 6. Y a 8 de 18 en la Corte Suprema. Solo con que revisaran cómo se han hecho esos nombramientos, podríamos tal vez tener, digamos, la explicación de por qué las cosas en la Suprema y en el Ministerio Público han estado andando como han andado. Entonces, eso, por ejemplo, no se ha previsto en las discusiones. Esa gente sigue operando ahorita. O sea, ¿cuántos inostrosas debe haber en la Suprema ahora? Yo me atrevería a decir más de uno de todas maneras. El asunto es que nadie está revisando eso porque no hay consejo, el Congreso no lo va a hacer, no pasa nada. Bueno, esos son el tipo de iniciativas que el presidente de la República puede tomar. No necesariamente que el gobierno nombre así, claro. No, pero siempre hay los mecanismos, las formas, los caminos, las rutas para hacer las cosas que hay que hacer. Porque si no terminamos convalidando lo que se hizo mal o lo que se hizo corruptamente, pues porque ya se hizo. Sí. Y entonces no hay ninguna corrección. Y en la práctica, sin decirlo, estamos en el borrón y cuenta nueva, que nos lleva a que dentro de 10 años volvamos a estar en el mismo lugar. Porque esto de los audios se parece mucho a aquello de los videos. Sí, ahora, ¿podría el presidente de la República, en el ámbito del referéndum, él no puede convocarlo, él no puede hacerlo de voluntad propia, tiene que pasar por el Congreso y seguir todo el procedimiento que usted ya ha mencionado también, pero al insistir en la negativa, un sector importante del Parlamento, él podría, sin salirse de la ley, promover que la gente se organice para firmar, porque esa es la otra vía que la Constitución prevé, o la ley de participación ciudadana prevé, que una cantidad de firmas, que es el 10% de los que votan, puedan impulsar este referéndum. O sea, él podría ponerse a la cabeza de eso si ve que el Congreso no avanza, ¿no? Él tiene abiertas todas las posibilidades. Esa es políticas. Una, ¿no? Por ejemplo, esa también es una posibilidad abierta. No conozco exactamente cuál es. Bueno, hay que llegar a casi 2.200.000. 2.200.000 firmas. Claro. Pero, mire, si es una ruta y si eso hace que la sociedad entre con firmeza a participar mucho más intensamente en la consecución de un sistema judicial justo,
Será una alternativa que en su momento tenga que plantearse el presidente. Ahora, y la nueva correlación que se va a generar política, Diego, en el país después de las elecciones de octubre, podrían ser favorables para un presidente que busca sumarse a una dinámica más descentralista, una lógica más de esa naturaleza, que fue la que lo llevó a ser parte del gobierno de Kuczynski inicialmente, porque ese era lo que principalmente él decía, la descentralización. ¿Le podría ser favorable ese nuevo escenario o no? O sea, debería ya estar trabajando en ese escenario. Depende de la política, depende de la política que se haga. Si miras las encuestas, Glatzer, de la última encuesta publicada, te vas a dar cuenta que el gran apoyo del presidente está en Lima. Y su mayor resistencia está en las provincias. Entonces un gobierno declaradamente regionalista o descentralista resulta que es desaprobado en las regiones y en los lugares descentralizados. Algo nos está diciendo. La encuesta es muy interesante. Más allá de que puedan, digamos, cargar las tintas en un lado o en un sentido o en otro, la encuesta te dice muchas cosas. Entonces, de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, un escenario muy probable es que hay una balcanización de los liderazgos políticos en el país. Miren Lima, 20, 22 candidatos, las aprobaciones no pasan del 15, 12%. Eso está ocurriendo en todo el país. Vamos a tener candidatos, vamos a tener muchas regiones en las cuales 15, 18 regiones en las cuales vamos a tener que ir a segunda vuelta, con lo cual el gobernador regional va a ser elegido con el 15, 18% suyo, y en segunda vuelta logrará resolver la situación. Apenas el 30, claro. Y en las municipales vamos a tener alcaldes provinciales o distritales que no van a tener más allá del 20% de votación propia. Es decir, van a llegar con una enorme debilidad a la gestión, lo cual, ¿qué hace? Lo cual hace que sea más importante que la legitimidad de origen, que es la elección, la legitimidad de ejercicio del cargo político. Si en el ejercicio del cargo político la autoridad toma las medidas adecuadas, miren lo que ha generado Vizcarra con el referéndum. Si toma las medidas adecuadas, abre espacios políticos. Estamos discutiendo, y ustedes son actores principalísimos de esto, de un tema que no era un tema de discusión, la reforma de la justicia. Era una obsesión, aquí yo creo a veces logrado institucionalizar, pero que no era, digamos, un tema de debate público nacional. Claro, pero yo siempre digo, cuando nosotros veíamos en los noticieros y seguimos viendo que la persona no le pregunta ¿y qué quiere? Y la persona dice justicia, ahí está el reclamo de la ciudadanía por justicia. Es una frase que se repite permanentemente, ¿no? Cada vez que hay un problema. ¿Y usted qué quiere, señora? Justicia. Pero justamente sobre justicia, Jorge, quería preguntarle lo siguiente. Estoy un poco obsesionado con este tema, pero lo vuelvo a decir porque creo que la opinión pública no se da cuenta. O sea, ¿qué ha pasado? Que se plantea que para elegir al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que no solamente va a elegir, destituir, ratificar, nombrar al de la OMPE, RENIEC, sino que va a hacer algo como lo que has planteado, que es la revisión de los nombramientos de este CNM que ha sido removido. Se va a crear una comisión especial para que lo nombre, vía concurso público. Pero esa comisión está integrada solo por autoridades, es decir, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, contralor y presidente del TC. No hay nadie de la sociedad civil, no hay ningún tipo de participación ciudadana. Comentarios. Por eso decía al comienzo de la intervención que lo principal hoy día es elaborar bien las propuestas que se van a ser votadas en el referéndum, porque tiene que pensarse muy bien cuáles son los pasos que se van a dar. Tú mencionas el tema por el lado de la composición de quienes van a nominar al Consejo Nacional de la Magistratura, y mencionas y nombran la OMPE, ¿y por qué nombran la OMPE? ¿Y por qué tienen que ver en el nombramiento del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué? Tenemos que pensar el tema del equilibrio de poderes. Se ha alterado el equilibrio de poderes establecido en la Constitución por la vía de una modificación del reglamento del Congreso. Se ha alterado la Constitución por la vía de una modificación del reglamento del Congreso. Ustedes son abogados, saben lo que eso significa. Se ha alterado el equilibrio de poderes, que es uno de los elementos centrales de nuestra arquitectura constitucional. Eso tiene que ser restablecido, y eso requiere una mirada integral de la reforma que se necesita.
Por eso yo digo, deberíamos concentrarnos intensamente en la reforma de la justicia. Consejo Nacional, Fiscalía, quienes la conforman, cuáles son sus competencias, establecer con mucha claridad los criterios, aquellos criterios que para nominarse jueces o fiscales sean pues indubitables, ¿no es cierto? No puede llegar de fiscal o de juez cualquier trapacero, como lo estamos viendo, es una afrenta. Bueno, eso tiene que ser muy bien elaborado, y ahí el rol de la bancada del gobierno y de las bancadas en general, si quieren ponerse a tono con la demanda de la población, si no quieren darnos engañifa o gato por liebre, sino ponerse a tono con esa demanda de justicia de la que tú hablas, tienen que elaborar una propuesta de bastante calidad. Y es importante que quienes han trabajado el tema sistemáticamente durante mucho tiempo lo hagan. Me acaba de llegar ayer vía las redes electrónicas una propuesta que hace el presidente de la Corte de Piura sobre la reforma del sistema de justicia, una serie de medidas. Muchos en el país están pensando qué es lo mejor para que tengamos un buen sistema de justicia. Tenemos que cribar eso en propuestas que vayan que toquen los nervios y que alteren y construyan aquello que es fundamental para que podamos acceder a esa justicia que la gente demanda. Eso es lo principal. Y eso es un trabajo eminentemente político e intelectual. Hay que transformar la indignación en propuesta. No basta con indignarnos. La indignación sola nos va a tener aquí nuevamente dentro de 15 años hablando de lo mismo. Y no quiero extenderme ya a los 200 años de República para citar el libro de Quirós sobre la corrupción, pero no podemos seguir dando vueltas a la misma rueda de molino. Es verdad. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha acabado. Queremos agradecer muchísimo a Jorge Nieto por haber venido a conversar con nosotros sobre estos temas. Vamos a tener seguramente la posibilidad de seguir conversando de manera más seguida aquí en el programa, cuando tenga tiempo, por supuesto. Y les pido disculpas por la tardanza, pero no, el tránsito me atrapó. El tiempo y la distancia. Muchísimas gracias. Muy amable. Que no es la distancia que nos separa. Vamos a una pausa, regresamos un instante, y cuando regresemos conversamos con Rafael Vela, el fiscal que con acierto han nombrado para liderar el equipo que investiga el caso Lavallato. Ya regresamos.